Bueno, tenemos este libro que acaba de ser presentado en Puerto Montt por la Fundación Chile Descentralizado. Aquí usted lo tiene, el arranque de la descentralización, soltando las amarras del centralismo chileno. Un tema que en varias oportunidades hemos analizado acá en nuestro canal, específicamente en el Pulso de la Noticia. Por eso, para contextualizar este texto, que le insistimos, acaba de salir este de 2017, y para contextualizar también que esto fue dentro de un seminario organizado justamente por la Fundación, que es un seminario que pretende preparar a la región de los lagos, y al igual que a otras regiones del país, para este nuevo escenario de la elección de gobernadores regionales, si es que efectivamente pudiese ocurrir esto durante el 2017. Si no es así, probablemente más adelante. Por eso hemos invitado al presidente nacional de esta organización, Henry von Baer. No es la primera vez, esta debe ser la tercera o cuarta que ya está acá en el canal. Pero gracias. Siempre con mucho agrado. Así es, y mucho agrado para nosotros también que estés por estos lados. Muchas gracias. Este seminario es una manera de ir contándole a las regiones cómo va evolucionando este tema. Claro, es no solamente informar, sino que recoger opiniones, sugerencias, críticas, propuestas en cada una de las regiones para alimentar un nuevo libro que estamos ya empezando a producir y que va a ser entregado en el contexto de la campaña presidencial y parlamentaria de este año, que se llama Descentralización 2.0. Este libro, el arranque de la descentralización, con el subtítulo Desatando las amarras del centralismo chileno, si me permite, a su vez con este nudo que muestra cómo está aprisionado, cómo está restringido el desarrollo de todo el territorio nacional como consecuencia del centralismo. Cubre entre el periodo entre el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización del año 2014 hasta el principal logro, hito histórico, realmente con retraso, pero finalmente de la aprobación en fines de diciembre del 2016 de la reforma constitucional que instituye la elección de los intendentes o la futura figura de los gobernadores regionales. Si bien aún tenemos incertidumbre de si esa reforma constitucional y esa elección por vez primera en la historia republicana de Chile se pone en práctica ahora en noviembre del 2017 junto con la elección presidencial y parlamentaria, o si las dos leyes que todavía están en trámite y que condicionan su puesta en práctica obligan a elegir recién en el año 2020 junto con la elección municipal, eso todavía no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que en uno u otro escenario las regiones tenemos que ahora ya no solamente seguir empujando para que estas reformas, que aún faltan las dos, traspaso de competencia y la ley orgánica que define el modo de elegir las habilidades e inhabilidades donde quienes están en el juego del poder todavía están entrampados. En uno u otro caso, las regiones tenemos que prepararnos, todos los actores regionales, para ese nuevo escenario. Si no, vamos a tener una reforma constitucional aprobada, autoridades regionales elegidas, pero no tenemos en las propias regiones dados todos los pasos que nos permitan sacar un provecho en beneficio del desarrollo de nuestra gente de estos procesos institucionales. Y por esa razón, junto con haber lanzado este libro en el ex Congreso Nacional con mucho éxito a mediados de enero y luego ahora en marzo en el corazón del Congreso en Valparaíso y el lunes recién pasado en Temuco, por lo tanto acá es el segundo seminario de todo un ciclo, de un foro de debate para no solamente presentar el libro, sino que abrir la discusión, claro. un debate con participación de académicos, de parlamentarios, para preparar a las regiones para este nuevo y futuro y muy desafiante escenario, siempre y cuando las regiones seamos capaces ahora de apropiarnos realmente de esos espacios que se están abriendo. Yo recuerdo cuando conversamos en el 2014, justamente, luego de tu participación en la Comisión Asesora Presidencial acerca de la descentralización, sí. Yo recuerdo que ustedes no quedaron demasiado conformes con el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que no se plasmaron en aquella oportunidad todas las sugerencias, toda la discusión que se generó a su vez en el interior de esta comisión. Por lo tanto, había cierto
cierto escepticismo respecto a ciertas situaciones. ¿Cómo ha evolucionado aquello, entendiendo que el proyecto se presenta, que hay una discusión parlamentaria, y aquí viene la palabra mágica, voluntad política para saber si esto se plasma o no el año 2017 o el año 2020, la elección de los gobernadores regionales? Y efectivamente, si esos gobernadores van a tener las capacidades, van a tener las competencias, van a tener el poder suficiente frente a una futura figura también que se va a crear, que sería del representante del presidente o de la presidenta de la República en su efecto. Nosotros tenemos convicción en base a la experiencia internacional comparada y la experiencia de Chile de las últimas décadas y también del trabajo de la Comisión Presidencial, que por supuesto para hacer un muy buen gobierno regional se requieren una serie de requisitos. Una es estabilidad, que los actuales intendentes designados no la tienen. Hay una rotación de 1.1 a 2.1 años. Perdón, y hay una cápita particular, o sea, hay mucha de esa rotación tiene directa relación con la relación que tengan esos intendentes actualmente con los diputados o senadores del partido que están representando. Claro, que son sus padrinos, y si no les resultan funcionales a sus redes clientelares, entonces les quitan el padrinazgo, incluyendo intendentes que son del propio partido, como ha ocurrido en alguna región vecina. O sea, ¿quién realmente puede hacer una buena gestión con las miras puestas en el desarrollo futuro de la región si no tiene ningún mínimo grado de estabilidad? Tampoco no tienen capacidad de negociación de igual a igual con el centro, viven un permanente conflicto de lealtades con el partido que los propone, el senador o diputado que los apadrina y que les quita el padrinazgo, con el presidente o presidenta de la República que los designa o los revoca, y la única lealtad que deberá ser la única y la primera, que es el desarrollo, el bienestar y el futuro de la región que gobiernan, siempre queda postergado. O sea, está más que claro en el análisis crítico y comparativo de que la figura, el diseño institucional de la figura del intendente designado es disfuncional y obsoleta para las dinámicas de desarrollo que requieren en nuestro territorio. Por lo tanto, hay que sustituirla, y el nuevo cargo de gobernador regional electo, por cierto que tiene que tener facultades bien definidas, tiene que tener recursos, tiene que tener competencias, pero de allí a plantear, como algunos han levantado voces, que tiene que tener todos los recursos y todas las facultades de un proceso que va a durar no años, décadas, es un maximalismo que le está haciendo daño a la causa. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que nosotros tenemos la convicción, en base a lo que no ha avanzado en Chile en los últimos 25 años y de la experiencia internacional comparada, que la descentralización política es la locomotora que arrastra, que empuja el resto de los carros. Es, por lo tanto, la reforma... Sí o sí es el inicio. Para tener el inicio, para tener un punto de partida y romper la dinámica, desencadenar el proceso. Todo el proceso. Porque si no, la descentralización administrativa bien hecha y la de traspaso de recursos, gradual y progresiva, pero también bien hecha, nunca se van a desencadenar. Entonces es un círculo vicioso. Y por esa razón, abdicando aparte de lo que como Comisión Presidencial veíamos como el proceso deseable, y habría sido el costo de seguir perdiendo años o periodos presidenciales y legislativos completos para volver a foja cero, nos parece absolutamente excesivo. Por lo tanto, estamos en la actitud de seguir avanzando lo más posible para idealmente alcanzar a elegir y desencadenar el proceso, y si eso no es posible, a lo menos dejar en este periodo legislativo, año 2017, aprobadas todas esas dos leyes, para que junto con la reforma constitucional también ya aprobada, el futuro gobierno del signo que sea, ese no es nuestro tema, sí o sí tenga que poner en práctica la reforma constitucional, esas leyes y por lo tanto todo el proceso. Claro, y comenzar ya a ejecutar. Pero lo que te preguntaba, de acuerdo a tu experiencia, a tus sensaciones, que llevas muchos años en este tema, la voluntad política, ¿existe o no existe para la decisión que debería tomar el Parlamento actual? No se puede generalizar, porque sí existe en algunos y no existe en otros.
Sí existe por parte de la Presidenta de la República, eso de verdad está podría ser y debiera ser aún más. Sí existe en el caso del subsecretario de Desarrollo Regional, no existe tanto en los ministros de turno de la SEXPRES, no existe suficientemente a nivel del Ministerio de Hacienda, no existe suficientemente en las cúpulas de los partidos políticos de uno y otro lado. A nivel de senadores y diputados la cosa está distribuida. Hay algunos senadores que están últimamente obstruyendo por decirlo menos, con malas prácticas en el proceso legislativo para demorar, para obstruir. Eso desde luego genera enojo, genera reacción, pero también hay parlamentarios, senadores y diputados que cada vez más, en forma más activa, más resuelta y más decidida, están apoyando el avance de este proceso, cosa que antes no teníamos. Eso es consecuencia de una reforma constitucional que ya está instalada en la institucionalidad republicana de Chile. Ahora hay que llenarla de contenido, de dinámica de avance y hay que ponerla en práctica. Claro, ahora Henry, tú decías recién, claro, lo perfecto enemigo de lo bueno. Y aquí se han alzado voces, sobre todo el mundo político, respecto a la figura del gobernador regional. ¿Qué tanto poder real va a tener? Sí que existe una segunda figura que es la representante del Poder Ejecutivo, probablemente de la seguridad, de las confianzas, porque muchos plantean qué pasará o qué va a pasar si efectivamente el gobernador regional es del partido A y el presidente es del partido B. Tomando en cuenta ejemplos muy cercanos, lo que pasa en Argentina, que claro, es un gobierno federal, que tiene una situación totalmente distinta, no es un gobierno unitario, pero pasa mucho que un gobierno de determinado tinte político frena ciertos procesos, frena ciertos presupuestos para aquellas provincias, en el caso argentino, que son de la oposición o que son de un partido contrario. Es un ejemplo muy cercano, muy claro, y que políticos chilenos han tratado de vislumbrar, de proyectar que podría ocurrir acá en el país con este escenario, y además entendiendo que un gobernador probablemente no va a tener todavía todas las facultades necesarias para plantearse frente a un gobierno central de un corte político distinto. Todo eso va a pasar, todo eso puede pasar, pero el peor de los escenarios que nos mantengamos con el diseño institucional actual, porque también hay que comparar todo lo que camina mal en el diseño institucional puesto en práctica ahora y en el pasado reciente, que de frentón significa una amarra de un nudo gordiano absolutamente infranqueable. Sin embargo, hay buenas experiencias de otros países en las cuales, sin tratar de copiarlas, nos podemos inspirar para que esa... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Caso de Francia, caso de Colombia, para mencionar aquellos países cuyo proceso de descentralización, que no ha sido fácil, pero que ha sido muy exitoso, a diferencia de otros que no han sido exitosos, de los cuales no debemos inspirarnos, en donde hay regulaciones para que, por ejemplo, un gobierno nacional de un signo político y un gobernador regional electo con mucho respaldo ciudadano, para que eso no sea perjudicial para esa región. Bueno, para eso hay indicadores, para eso hay regulaciones, de modo que reduzcan la discrecionalidad, tanto del gobierno nacional como del gobierno regional, de modo que no pueda haber un manejo demasiado discrecional o corruptelas en la aplicación de esos recursos, porque hay buenas regulaciones. Y esas herramientas hoy día en la mañana en el foro, por ejemplo, uno de los diputados, Patricio Vallespín, planteaba una serie de 6 puntos que contribuirían a que todo ese proceso sea exitoso. Y una de ellas era que la fuente de los recursos debe estar previamente definida, de modo que sí o sí, un gobernador regional electo, del color y signo que fuese, aun cuando opositor al gobierno central, dispone de los recursos simplemente definidos por ley. Eso se practica y buenamente en aquellos países hoy bien descentralizados y ciertamente desarrollados. Por lo tanto, quien quiere perfeccionar el sistema, ahí están las buenas experiencias. Quien quiere obstruir el avance del proceso, ahí están las excusas y los argumentos para dejar las cosas tal cual están, como pretexto en el fondo para no avanzar en nada, poniéndole tantas condiciones previas que
al inicio de un proceso, es insensato pretender cumplirlas. Esto va a tomar mucho tiempo, a lo menos una generación, para que tengamos el tránsito exitosamente cumplido entre un país unitario altamente centralizado, disfuncional a la lógica y dinámica del siglo XXI, a un país descentralizado y desarrollado. Claro, porque aquí también el fondo de este tema, imagino, no solo es otorgarle mayor poder político a quienes vayan a ser los gobernadores provinciales o regionales, sino además que las regiones vayan teniendo un mayor desarrollo. Que no todos los estudiantes jóvenes que salen de las universidades regionales, su único desafío sea llegar a Santiago, porque allí ocurre todo. Porque allí ocurre todo, porque ahí se toman las decisiones, porque ahí se consiguen mejores sueldos, por último porque se toman efectivamente mayores protagonismos. Y es así, un profesional, por muy bueno que sea, en una región va a tener un determinado protagonismo y si está en Santiago va a tener otro protagonismo independiente. Y otra renta. Incluso exactamente de la escala de sueldos. Esa cultura, ¿seremos capaces de vencerla? Bueno, es una de las más profundas preocupaciones nuestras como fundación. Lo hemos propuesto en el gobierno de Piñera, lo hemos propuesto en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, en el actual gobierno de Bachelet, y ahora lo estamos proponiendo, reiterando con mucha fuerza en estos seminarios, entre aquellas medidas respecto a las cuales las regiones debemos ya prepararnos para el nuevo escenario, y tiene que ver con la capacidad de atraer y de retener talentos calificados. El principal, hoy demostradamente, el principal factor de desarrollo es el talento humano. Y por lo tanto, en Chile no hay ninguna política pública para atraer y retener talentos, en su mayoría chilenos, a Chile y en las regiones. No hay ninguna razón porque un gobierno regional hoy ya puede empezar a preparar una política y un diseño, los antecedentes del por qué hacerlo y del cómo hacerlo están a la mano para atraer y retener talentos calificados para el desarrollo de comunas y regiones. O, por ejemplo, instalar una capacidad de pensamiento estratégico territorial, think tanks regionales que sean capaces de pensar el futuro de la región en el largo plazo, a partir del cual luego se pueden ir construyendo y actualizando los proyectos de desarrollo de la región. Es inexcusable. O sea, no necesitamos más leyes, por muy importantes que sean, ni más reformas constitucionales, para que esas medidas se puedan y deban impulsar a partir de ahora mismo. Ese es el desafío que las regiones debemos ser capaces de tomar en nuestras manos a partir de ahora mismo. Sí, claro, yo creo que ahí es un desafío cultural además. Muchas veces se ve que en las provincias somos a veces mucho más provincialistas que los mismos santiaguinos. Entonces esa es una decisión que tenemos que aprender a asumir, ese rol protagónico debemos jugarlo y debemos transversalizarlo. Yo creo que esta discusión todavía está en ciertas élites en la región, en las universidades, en el mundo político, pero no en la discusión de los sectores populares, por ejemplo. Es verdad, en esa cruzada estamos, por esa razón hemos decidido, junto con lanzar este libro, ¿no?, junto con preparar el libro Descentralización 2.0, cuyo resumen ejecutivo, dicho sea de paso, ya se lo hemos enviado a todas las precandidaturas presidenciales y sus equipos programáticos, con los cuales ya estamos entrando en lo que llamamos diálogos programáticos, pero la razón por la cual estamos en esta cruzada, región por región, es precisamente para contribuir, sobre todo con alumnos universitarios, medios de comunicación, académicos, dirigentes sociales, etcétera, a socializar la idea de que ahora son los propios actores del desarrollo local y regional los que tenemos que empezar a tomar carta en el asunto. Tenemos que meternos activamente en la cancha a jugar el partido, porque si no, si lo seguimos observando desde la cómoda tribuna del estadio, para que Santiago y Valparaíso piensen por nosotros y aprueben leyes y nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer, estamos fallando. No estamos sacando buen provecho, no estamos asumiendo responsablemente
nuestro rector como actores regionales para este nuevo escenario de gobernadores regionales electos. Claro, durante muchos años el tema de la descentralización ha sido parte de la pauta política, pero en eso, solamente en una discusión que no ha ido a funciones concretas o situaciones las que se están probablemente a puertas de vivir en los siguientes meses, si es que se promulga para este año, si se aprueba este proyecto, o si no, ya quedará para el 2020, para la próxima elección ya de municipalidades. Gracias, Henrik. Podemos seguir hablando mucho más. Ya estamos en el tiempo. Una vez más nos ha sorprendido acá Henry von Baer, el presidente de Chile Descentralizado. Hasta una próxima oportunidad. Así espero. Por cierto, que vamos a conversar de este Chile que una vez graficábamos allí y creo que es muy representativo. Si fuera una persona, Chile sería una persona alta, delgada, pero con una gran barriga, que representa Santiago, porque todo ocurre lamentablemente en mucha toma de decisiones allá y por eso mucha gente migra a la capital y Santiago sigue creciendo sobre más de 7 millones, etcétera, en desmedro de algunas regiones que incluso han decrecido y otras que se mantienen dependiendo de sus polos productivos. Y ojo, deteriorando severamente la calidad de vida de la capital, por lo tanto nuestros enemigos, por así decirlo, no son los habitantes de la capital, son aquellos que concentran excesivamente poder político, administrativo y económico en un lugar determinado de nuestro territorio nacional. Bien, ahora sí, hasta una próxima oportunidad. Henry von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted le sabe, es el pulso de la región aquí en Vértice TV, la televisión local. Hasta pronto.